Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias en Dios en esta hermosa mañana que nos permite nuestro Padre Celestial llevar una vida, hermano, en esfuerzo, llevar una vida, queridos hermanos, siempre en la preocupación de agradar a nuestro Padre Celestial. Siempre nuestro corazón debe de estar inclinado hacia el bien y no hacia el mal. Nuestro corazón, cuando buscamos a Dios, es porque buscamos lo bueno. En veces creemos de que Dios, queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo, simplemente buscamos a la persona de Cristo. Pero Cristo es el bien, Cristo es lo perfecto, Cristo es lo justo, Cristo es la verdad, Cristo es la obediencia, Cristo es lo recto, lo correcto. Y nosotros tenemos que entender que al buscar a Cristo, buscamos un cambio total. Es importante entender que cuando buscamos a Cristo, queridos hermanos, recibimos de parte de Él el consejo que limpia nuestra vida, que restaura nuestra vida, y que acercarnos a las cosas de Dios, acercarnos a Él, lo único que va a hacer es que nos perfeccione cada día más, limpie nuestra vida, restaure nuestra vida, nos haga ser lo que Él quiere que seamos. Definitivamente que Él nos enseña, queridos hermanos, a vivir en los parámetros de la obediencia, en los parámetros, queridos hermanos, de la vida correcta, de la conducta correcta. Nos enseña, queridos hermanos, a vivir una vida conforme a la voluntad divina. Él vive enseñándonos todos los días sus propósitos, su voluntad. Él vive enseñándonos todos los días cómo debemos nosotros de andar en esta tierra. Nos muestra realmente hacer misericordia, nos enseña el perdón, nos enseña a caminar cada día. Todo el que se acerca al Señor no se acerca a una Biblia, a un libro, se acerca a un cambio. Por eso la Escritura dice en Romanos que el conocimiento de la ley es el pecado. Nos acercamos para descubrir qué tan mal estamos en nuestra vida. A tener un conocimiento, no qué tan cristianos somos, justos, buenos, perfectos, sino qué tan peores somos. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque el conocimiento de la ley es el conocimiento del pecado. Vivimos en un tiempo donde se ignora, donde el hombre quiere ignorar su vida, quiere ignorar su corazón, quiere ignorar lo que es. Pero la salvación, queridos hermanos, es hacer lo bueno y no lo malo. Eso es la salvación. La salvación, queridos hermanos, no es creerse bueno, no es creerse santo, no es creerse justo, no es creerse perfecto, no es creerse que estamos haciendo lo correcto cuando nuestras acciones evidencian todo lo contrario. El Señor está llamando a la salvación, a cambiar la conducta, la forma de ser, el caminar, el comportamiento, porque, hermano, esto es un peligro en nuestra vida. Vivimos en un tiempo donde el odio va a aumentar, 7 veces va a aumentar el pecado, por no decir que 7 veces la blasfemia va a aumentar hacia las cosas de Dios. Pero hay mucho rechazo hacia Dios, mucho rechazo al prójimo, mucho rechazo, queridos hermanos, a lo santo, a lo espiritual, al Espíritu de Dios. Que el hombre, como he estado diciendo, llegará a sentirse dioses, hombres perfectos, hombres que no se equivocan, hombres que no admiten su culpa, hombres que se tendrán que poner al grado de Dios. El diablo enseñó a juzgar la vida de los demás, por eso están engañados. Una persona endiosada quisiera que cayera juicio sobre la vida de los demás, quisiera que Dios castigara, y si ellos tuvieran el poder lo hicieran, porque están endiosados, están engañados por la serpiente. Gente que
El diablo cree todavía que él es justo, el diablo cree que todavía es santo, el diablo cree que no comete, que no cometió y no hizo ningún mal, no admite su culpa y su falta ante el Señor. Por esta razón, el Señor nuestro Dios destruirá a esta generación que se cree mejor que Dios, que se cree más bueno que Dios. Porque si Dios no hace justicia, ellos la harán. Y a eso se le llama venganza. Por eso estamos viviendo en un mundo de impiedad, un mundo lleno de maldad, como los días de Noé. Queridos hermanos, es importante reflexionar que el que juzga las cosas, condena las cosas, es Dios. El diablo quiere, queridos hermanos, que el hombre sea perfecto en la maldad. Por eso el querubín, queridos hermanos, ellos aprendieron a ocultar la maldad. Pero la Escritura dice que en el libro de Ezequiel 28, que hasta que se halló la maldad en el querubín, fue echado del Monte Santo. Fue echado, queridos hermanos, del Edén donde se encontraba en ese jardín tan precioso, maravilloso. Pero los dioses en este tiempo son instruidos por la maldad, son instruidos por el diablo. Les enseñarán, queridos hermanos, que a juzgar, a condenar la vida de otros. Les enseñarán, queridos hermanos, a destruir la vida de otros, porque se sentirán con derechos. Pero la salvación, queridos hermanos, no es no sentirse con derechos. Con derechos hacia la vida de los demás. Por eso es importante entender de que nuestro Señor Jesucristo ama a la gente, queridos hermanos, que confiesa y se aparta de sus pecados. Dios los ama. Porque Dios, hermano, el arrepentimiento para Dios, el cambio para Dios es importante. Segunda de Pedro dice que vivimos en un mundo de impiedad, un mundo donde el hombre, hermano, piensa que no dará cuenta por sus palabras, piensa que no dará cuenta por sus conductas, está endiosado. Un endiosado, hermano, puede violar sus leyes, por la ley de Dios, hermano, porque piensa que Él es su ley. Qué tan importante es entender, queridos hermanos, que en este camino es delicado. Segunda de Pedro 2:5 dice que si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y la condenó, dice, y condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Dice que Dios puso de ejemplo a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Puso como ejemplo a los que vivían impíamente. Puso como ejemplo, que ¿sabía usted, hermano, que estamos siendo ejemplos aún tanto en lo bueno como en lo malo? Dios también pone al hombre pecador como ejemplo cuando se arrepiente. Dios también pone como ejemplo a Satanás, a los ángeles caídos. También los pone como ejemplo de que su maldad, de que su rebelión les costó su vida, que su mala conducta. Hermano, Dios puso como ejemplo que a Sodoma y Gomorra, que su mala conducta los pudo destruir, que su mala conducta, su forma de ser en el trato hacia los demás, fueron destruidos completamente por el Señor. Aun cuando nosotros nos comportamos de una manera incorrecta, imprudente, necia, sin sabiduría, sin inteligencia, ¿estamos siendo de ejemplos? Un ejemplo, porque hay justos que están viendo, y créeme que hay justos que no quieren ser como nosotros, tener esa conducta completamente horrible. Tanto en lo bueno como en lo malo estamos siendo puestos como ejemplo.
Porque vemos que los impíos, dice que fueron puestos porque tenían una conducta malvada. Dice, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, quedaron como ejemplo. Estos hombres, queridos hermanos, que habían quedado como ejemplo hacia los justos, porque ellos tenían una conducta malvada hacia la vida de los demás, hacia la vida de los justos. Hombres que no aceptaban que Dios no hace acepción de personas, que Dios, hermano, que ellos no entendían el modo de salvar a Dios. Hay quienes cuestionan el modo de salvar a Dios. La gente endiosada, la gente que se siente demasiado justa, es una gente malvada. Su conducta es malvada. Por eso usted va a ver que hay gente que se cree demasiado santos. ¿Y qué es lo que hace? Iglesias y pastores que dividen a la iglesia. Esos son los pecadores y estos son los justos. Porque el grado de maldad es sentirse mejor que los demás. El grado de maldad es sentirse santo, sentirse que no peca, y por eso no soporta a los malos, no soporta a aquellos que hacen el mal, o porque creen que hacen el mal. Son incapaces de perdonar, son incapaces, queridos hermanos, de proceder para salvación. Y aún dice que nos pone a Dios como ejemplo, dejar de ser gente malvada. Y que pronto, hermanos, el hombre malvado va a ser destruido. No va a ser salvo a menos que se arrepienta. Por eso es importante entender que Dios puso como ejemplo a los malvados en los días de Noé. Una conducta terriblemente horrible. En el libro de Proverbios 2, versículo 11 dice que, hermano, que el malvado tiene ¿cuál fue el problema de una conducta malvada? ¿Cuál es el problema de que una persona se crea recta, se crea justa, se crea perfecta? Su comportamiento deja mucho que desear. Proverbios 2, versículo 11 dice: la discreción te guardará, te perseverará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan a las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que en ella se lleguen se volverán, no volverán ni siquiera otra vez los senderos, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarán por el camino, dice, así andarán por el camino de los buenos y seguirán la senda de los justos. Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ellas desarraigados. Dice que los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Ellos heredarán la vida eterna, heredarán este mundo, este reino, esta tierra. Pero dice los perfectos. El querubín, hermano, era un ser perfecto en su caminar, pero había maldad en él. Dios hizo al hombre perfecto porque le puso leyes, les puso un mandamiento en el cual tenía que conducirse. Pero la impiedad, la impiedad es todo lo que es la violación a lo espiritual, violación a las leyes de Dios, a los mandamientos de Dios. Cuando el hombre viola los mandamientos de Dios y se olvida cuál es el contenido, la esencia del bendito evangelio, se vuelve malvado. ¿Cuál fue el problema? Hay gente que no es discreta. La discreción te guardará de ese mal. Te volverá hermano, de tener conductas malvadas, un corazón malvado, de convertirte en una persona mala. Mientras le pedí al Señor una palabra, me vino a mi corazón, dice que algunos están habituados en el mal.
Pero esta palabra habituados, que dice en Jeremías 13:20, que luego lo vamos a ver, dice que esta palabra habituados significa acostumbrado, entrenado, acostumbrado con un mal comportamiento, significa habituado. Dice que están habituados a hacer el bien estando habituados. Dice, habituados en el bien, hay quienes están habituados en el bien y hay quienes están habituados en hacer el mal. Dice, están acostumbrados a un comportamiento maligno. Dice, es quien se deja enseñar por otro. Quien se deja enseñar por otro. Eso significa habituados. ¿Qué pasó en el huerto? ¿Por qué en el huerto hubo el pecado? Porque, queridos hermanos, empezaron a verse sus defectos. Adán dijo, esta mujer. La mujer dijo, la serpiente. Se echaban la culpa unos a otros y no aceptaban sus errores. Ya los había endiosado. Yo tengo la razón. Yo estoy bien. El que está mal es él. Lo que está mal son los demás. Yo estoy bien. Empezaban, hermano, a no aceptar una culpa, no aceptar una responsabilidad. Por eso, queridos hermanos, no aceptaban que estaban equivocados, no aceptaban que estaban mal. Por eso hay gente que se cree perfecta, tanto hombres como mujeres, se creen perfectos. Pero, ¿qué es ser perfecto? El perfecto es apartarse del mal. La palabra dice que la discreción te guardará del mal, de un mal comportamiento, de un corazón malvado. Dice que Dios puso como ejemplo a los de Sodoma y Gomorra, a los días de Noé en el diluvio. Los puso como ejemplo una mala conducta. Siempre que se estás haciendo una mala conducta, un mal comportamiento, una necedad, te están poniendo como ejemplo. Nos están poniendo como ejemplo de que hay gente que no quiere ser como tú, no quiere ser como yo. Conductas completamente fuera de los propósitos de Dios. Por eso dice que la discreción, ¿qué significa discreción? Si usted agarra el diccionario, dice que la discreción significa actuar con prudencia, con reserva, con cautela. Dice, especialmente en situaciones que se requieren mantener la confiabilidad y evitar causar incomodidad o daño a los demás. No midieron el peligro, no midieron en qué situación estaban. Dice que ahí estaba Noé, tratándoles de salvar, tratándoles de dirigir, dice pregonero de justicia, que hicieran lo correcto, una conducta intachable. ¿Quién habitará en el monte santo? Dice en el Salmo 15. Tu conducta no debe estar ligada a la conducta de la vida de los demás. El justo no se compara. No, que los demás son malos, tú también vas a ser malo. Eso es una conducta impía. Como que si Dios los fuera a justificar a los dos. ¿Quién habitará en el tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Cuyos ojos es vil y es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Dice, el que anda, el de conducta intachable, el que no le hace mal al prójimo, el que habla verdad en su corazón. ¿Por qué al querubín entonces lo echaron del monte santo? ¿Por qué lo echaron de ese lugar, de esa morada? Porque empezó a hacerle mal a los demás. Su conducta empezó a cambiar, empezó a calumniar. Él calumnió a Dios. ¿Cuánta gente no calumnia a su pastor? ¿Cuánto no calumnia a sus pastores? Calumnia a los hermanos. Porque no saben qué es la salvación.
son gente calumniadores, son gente imprudente, que empiezan a meterse con la vida de los demás. Dice que empezaron a causar daño al no mantener una confiabilidad o una confidencialidad y evitar causar daños e incomodidad a los demás. Por eso usted no debe de meterse con la vida de los demás, porque esa no es la enseñanza de Cristo. Discreción, capacidad de evaluar una situación difícil y necesaria. Por lo tanto, dice, la discreción te guardará del mal. La discreción te guardará de que te formes una mala conducta, una conducta malvada, dice, la conducta de los malvados. Créeme que cuando hay necedades, comportamientos completamente fuera de lugar, comportamientos carnales, en la conducta, en la forma de hablar, en la discreción, créeme que Dios guarda a sus hijos, a los justos que no quieren ser como tú o como yo. Dice que la discreción, dice, para guardarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Vemos que la mala conducta, de cómo se llenó el querubín se llenó de tanta maldad en su corazón, porque hablaba injurias, era una gente injuriosa, gente que no dejaba de hablar. Dice que el calumnia ni hace mal al prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. La maldad del que llegó en el corazón del querubín, que se creía perfecto, era perfecto, pero luego llegó a creerse que era perfecto, y ya no admitía sus errores, ya no admitía que estaba equivocado, ya no admitía que con justo juicio crees que hablaba. Se atrevía a injuriar, a hablar mal de los demás. Se atrevía, hermano, a condenar la vida de los demás, sabiendo que nuestro papel no es eso. Nuestro papel es amar y ayudar al caído, pero no a juzgarlo ni a condenarlo. Dice que la imprudencia iba a salvar. Una de las cosas que no hizo el querubín fue ser prudente, de cuidar, queridos hermanos, no hacerle daño a los demás, de mantener la confiabilidad, la vida, el secreto de la vida de los demás. La imprudencia dice que era para librarte del mal camino de los hombres, que la discreción salva al hombre, que no tenga un mal caminar en su camino. ¿Por qué las personas caminan mal? Están torcidos su camino. La palabra camino en el hebreo significa comportamiento, significa conducta, significa forma de tratar, significa forma de ser con los demás. Aquí pregúntate algo a ti. Pregúntate en esta mañana: ¿crees que eres una persona que trata bien al caído, al que falla, al que se equivoca, al que peca? ¿O qué mérito tiene amar al que te ama? Amas a los que te aman, y al que no te parece lo destruyes. La discreción salva, dice, al hombre que tenga un mal caminar en el Señor. Y por eso es que es importante, debemos de cuidar, hermano, la relevancia y ser observador en las situaciones difíciles que tienen que ver con la salvación de las almas. La discreción, evaluar las situaciones difíciles y necesarias, sirve para que el hombre se mantenga en el camino correcto de Dios. Ser cristiano no es permanecer en lo bueno. Ser cristiano no es ser perfecto. Ser cristiano no es ser santo. Ser cristiano o estar en una iglesia o hacer un trabajo para la iglesia, no es, a nadie santifica eso. Dice en el versículo 13 que dejan los caminos derechos por andar por sendas tenebrosas. ¿Qué pasó en los días de Noé? En los días de Noé, la gente que estaba designada a vivir en el Monte Santo, en el tabernáculo de Dios, en vivir en la presencia de Dios. Hermano, hay gente que no vive en la presencia de Dios. Hay gente que no vive en el reino de Dios. Todo aquel que su lenguaje, la injuria, la imprudencia, su necedad, todo el tiempo
no te mantienen su conducta intachable. ¿Cuál es la conducta intachable? Que no te juzguen por las palabras, que no te juzguen por tu comportamiento en el maltrato hacia los demás. Esa es la conducta intachable. ¿Por qué crees que el diablo quería actuar con mi Señor Jesús? Para que se vengara por todo lo mal que le hacía, que no los perdonara, porque quería corromperle su camino. Un creyente corrupto en su camino, como en los días de Noé, es aquel que hace acepción de personas, es aquel que no tolera la vida de los demás. Su camino está torcido, es un corazón malvado, es un corazón, hermano, que está torcido. No lo dice que la discreción libra a una persona del mal camino. Hay gente que no está caminando firme en el Señor, su camino no es recto. La discreción salva a un hombre que tenga, hermano, que tenga un mal caminar en el Señor. Por eso Dios agrada cuando salva a Noé. Dice que Noé halló gracia porque Noé no era igual que esa generación. Dios decidió salvar a Noé porque Noé no era justo, porque Noé no se comportaba como ellos, no tenía esa conducta malvada. La salvación es tener, no injuriar, mantenerse en la bendición, en lo correcto. Todos pecamos, nos fallamos. Por eso la discreción salva a un hombre, una persona que cuida sus lenguajes, no injuria, no calumnia, no anda relevando secretos de la vida de los demás. Una persona que hace así está fuera del camino de Dios, porque es su conducta. Sin embargo, Dios puso de ejemplo, puso el ejemplo al chismoso, al injurioso, puso de ejemplo al que critica, al que habla mal de los demás. Nos pusieron de ejemplo, digamos así. El que le hace mal al otro está puesto de ejemplo, de que nadie siga tu camino, de que nadie siga el ejemplo. Por eso mi Señor Jesús le dijo a los discípulos: ir a ser discípulos. ¿Usted cree que el querubín hizo discípulos? El diablo hizo discípulos, enseñó el mal camino, enseñó hermano a torcer los caminos de Dios. ¿Cómo lo hizo? A través de la lengua. Era injurioso, era chismoso, era murmurador, era criticador, porque se creía perfecto. No tenía discreción, revelaba el pecado de los demás, revelaba, queridos hermanos, su vida de los demás, y él pensó que no tenía consecuencia. Por eso dice, cuando se halló la maldad, queridos hermanos, lo echaron del monte. Dice que en el libro de Ezequiel lo echaron del monte santo. ¿Por qué? Porque su lengua, ya no la aguantaron, su lengua había torcido su camino. Dice: perfecto eras en todos tus caminos. En todos tus caminos eras perfecto, hacías las cosas bien, eras íntegro, se mantenía en las cosas de Dios. Dice desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de la multitud de contrataciones fuiste llenos de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre piedras de fuego, oh querubín protector. Lo echó ese hermano, dice: corrompiste tu hermosura, yo te arrojé por tierra. Profanaste tu santuario, dice: profanaste tu santuario, Dios pues saqué fuego de ti, te consumió y puse en ceniza sobre la tierra los ojos de todos los que te miran. Dice: te puse como ejemplo. Dice: y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Te puse como ejemplo de una persona chismosa, injuriosa, imprudente, de un carácter horrible, de una conducta malvable hacia los demás. Esa es una maldad tremenda, y que las personas, por mucho que oren, por mucho que canten, por mucho que dancen,
no entran a la presencia de Dios, no están en el monte santo, no están en el tabernáculo, porque no tienen discreción. La discreción salva a un hombre de caer en la maldad. A ellos los echaron de la presencia de Dios, los echaron, queridos hermanos, de habitar, los echaron fuera de Dios. Fueron como ejemplo. Yo prefiero, hermano, voy a decir algo que es incorrectamente mal, pero es una realidad. Prefiero ser un pecador porque Lot fue puesto de ejemplo. Aquel hombre fue puesto de ejemplo cuando, hermano, prefiero ser un pecador y ser justificado por Dios que creerme un justo y ser desechado por Dios. Prefiero que la gente me señale y me acuse de muchas cosas, pero yo espero en la misericordia de Dios que creerme justo y no tener la misericordia de Dios y me reprobado y desechado por el Dios verdadero. Tenemos que reconocer que vivimos un camino donde hay fallas, errores, equivocaciones, pero nunca, queridos hermanos, creernos que somos mejores que los demás. En los días de Noé, dice que dejan los caminos derechos por andar en sendas tenebrosas, torcieron su caminar en Cristo, no eran prudentes, no les importaba la vida de los demás, no tenían cuidado de sus palabras, no se dieron cuenta que sus palabras les traían consecuencias. ¿Qué fue el problema en los días de Noé? Su lengua, la injuria, el hacer acepción de personas, el tener una conducta, un maltrato hacia los demás, los hizo ser merecedores de una destrucción. Dios los desechó. Por eso dice que Génesis 6, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba en la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Fíjese, hermano. ¿Qué significa entonces? Dice, están habilitados a hacer el mal. Esta palabra dice, significa que, hermano, acostumbrado a un mal comportamiento. Se dejaron enseñar por otro. El diablo les enseñó todo lo que es la injuria, el chisme, la decepción de persona, el estar viendo la vida de los demás, el no perdonar, el juzgar, el señalar. Son enseñanzas del diablo. Se dejaron enseñar por otros, por otro, dice. O sea, también dice en versículo 14, se alegran haciendo el mal, que se huelgan a las perversidades del vicio, se alegran haciendo el mal. O sea que todo lo que no causa tristeza, porque la Escritura dice que el pecado, cuando un hijo de Dios peca, sabe que falla, sabe que se equivoca, su corazón lo acusa, le causa tristeza. Dice que la tristeza de Dios causa arrepentimiento, la tristeza del mundo no. O sea que todo lo que no causa tristeza, que no nos hace sentir, dice que el sabio se aborrece a sí mismo, aborrece el mal, aborrece lo que hizo, que no estuvo correcto, se siente mal por esa conducta. Todo lo que no causa tristeza, vergüenza y arrepentimiento, delante de Dios se considera gozo. Todo aquello que hace que el hombre no se arrepienta y se aferre de que está bien en su vida lo que está haciendo, tratando a lo mal al otro, se le considera gozo. Se alegró haciendo el bien, haciendo el mal y lo bien. Por cuanto en su vida no halló algo que hizo mal. Y allí es donde se convierte esa palabra que dice que a lo malo le llamó bueno y a lo bueno le llamó malo. Como no encontró aborrecible, dice en el Salmo 36, no encontró aborrecible lo que hacía, no encontró algo que dijera, dice que no temía. La iniquidad del impío, me dice al corazón, no hay temor delante de Dios de sus ojos, se lisonjea por lo tanto sus propios ojos. Esta palabra lisonjea dice que halló alegría, halló gozo.
encontró una verdad, de que su iniquidad no será hallada ni aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y hacerle bien. El mal no aborrece. Está en camino no bueno. Aunque él dice que su caminar es bueno, su caminar, dice el Señor, no es bueno, porque no tuvo temor. Dice que se lisonjea, dice palabras bonitas. Yo estoy bien. Yo no peco. Yo soy perfecto. Todos son pecadores menos él. Todos fallan menos él. Pues una persona endiosada que se cree perfecta, no es perfecta, porque una persona perfecta es una persona prudente, sabe cerrar su boca, tiene discreción en su boca, no es injurioso, no está haciéndole mal a nadie, no busca la manera de evidenciar la vida de los demás. Su camino está torcido. Es una conducta malvada que está siendo puesta de ejemplo. Dice en el libro de Isaías, este libro está terrible. Vea lo que dice en Isaías 5, versículo 19. Los cuales dice: vengan ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Ay de los que a lo malo dicen bueno y lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, como dice aquí, dice que el inicuo, el impío, se lisonjea, por lo tanto, en sus propios ojos. Dice, ay de aquellos, hay de los sabios en sus propios ojos. Yo estoy bien, estoy haciendo lo correcto. Hermanos, profesando ser sabios se hicieron necios. Y de los prudentes delante de sí mismos se creen prudentes, se creen sabios. Aquí entre nos, hermano, ¿crees que te estás pareciendo a una mujer sabia que edifica su casa? ¿O te eres una mujer necia que derriba su casa? ¿O eres un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca? ¿O eres un hombre necio, imprudente, que edificó su casa sobre la arena? Que edifican su vida sobre la mentira, que simulan delante de todos ser personas sabias, temerosas, respetuosas, de conducta intachable. El hombre que no mora en la presencia de Dios no cambia. Por eso dice, hermano, que hay de los que se dicen que son prudentes, hay de los que se dicen que son sabios, hay de ellos, porque a lo malo le llamaron bueno, a lo bueno le llamaron malo. Hay de los valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. ¿Sabe quién es el impío? Es lo que estamos diciendo aquí. El que no deja de hablar de otros. Ay, si usted también es un participante, no, sí tiene razón, y que son malos. ¿Cuándo será mira, si estuviera Jesucristo, si tú tuvieras, mire, Jesucristo, hermano, no es chismoso. Mi Señor Jesucristo no es injurioso. Mi Señor Jesucristo no hacía mal. ¿Por qué no vas y le cuentas tu vida o le cuentas la vida tú a nuestro Señor Jesucristo? Anda y cuéntale la vida. Anda y háblale como si le estuvieras hablando a tu hermano, a tu hermana. Anda a hablarles así como te comportas, cómo ves la vida de los demás, y a ver qué te va a decir. A ver qué te va a decir, hermano. Él no es amigo de los impíos. No es amigo del chismoso, del murmurador, del criticador, del que despedaza la vida de los demás. Ser cristiano es acercarnos a Cristo. Acercarnos es el que Él nos escuche. ¿Por qué no vas y se lo cuentas a Él? ¿Por qué no vas y destruyes la vida de otro diciéndoselo a Él? Te aseguro que vas a salir reprendido. Te aseguro que no saldrás sin una fuerte regañiza.
Por eso ahí dice, hay de aquellos que le dan la razón. Una cosa es ser inocente y otra cosa es ser santo. Jesús dijo algo. Ustedes de misericordia quiero porque ustedes condenan al inocente. No le digo ustedes lo hacen porque son santos. No, ustedes porque no tienen misericordia. Y se justifican al impío mediante cohecho y le quitan su derecho. Todo hombre tiene derecho delante de Dios. Por eso la Escritura dice en las Lamentaciones que hay del hombre que le quite sus derechos. Usted le va a quitar los derechos. ¿Quién es usted para quitarle, o quién es el hombre para quitarle los derechos a una persona que necesita a Cristo, a una persona pecadora? ¿Usted quién es? ¿Acaso es Dios? ¿O quién es el hombre, verá? Torcer el derecho del hombre delante de la presencia de Dios, torcer al hombre su camino, al Señor no le agrada. Otra versión dice en Lamentaciones 3, versículo 35, el negar al ser humano sus derechos en la presencia de Dios es algo que el Señor no aprueba. ¿Sabe por qué aquel hombre que estaba orando junto con su hermano le decía, gracias Señor porque yo no soy como este hombre pecador? ¿Sabe qué es lo que hizo? Le cerró la puerta de la misericordia. Le cerró la puerta de él porque Dios lo va. Pero mira, hermano, ¿se acuerda usted del hijo pródigo? Su hermano no lo quería que su padre lo recibiera. Así mucho cristiano hay hoy. Se molestan porque el Señor los llama. Voy a hacer como le dijo el Señor a Pedro, ¿y a ti qué? ¿Qué te importa, hermano? Si Dios llama a un pecador o a una persona que te hizo daño, ¿qué te importa? Por eso dice que hay de los que justifican al impío mediante cohecho y le quitan su derecho. Dice acá, quitarle el derecho a alguien a la presencia del Altísimo es algo que, ¿por qué el hombre se fue reprobado? Porque ese hombre impío decía, gracias Señor porque no soy igual que él. Pues se fueron reprobados. ¿Por qué? Porque le quitó el derecho. Hay de los intérpretes que tienen la llave del conocimiento. Ustedes no entren ni dejan entrar a otros. ¡Qué terrible! Ay, esa palabra ay significa qué mal les va a ir. Esa palabra ay significa juicio. Significa qué mal les va a ir. Significa juicio. En el hebreo significa juicio. Ustedes van a recibir juicios. Quien no ayude a otro a meterlo a la presencia de Dios va a recibir juicio. Por eso dice, hermano, que por lo tanto como la lengua del fuego consume el arrojo y la llama devora, así será como raíz, como podredumbre, y la flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. ¿De qué sirve recibir palabra todos los días? ¿De qué sirve recibir palabra de nuestro Señor Jesucristo si vas a ir en contra de ella? Si no vas a hacer lo bueno, si no vas a perdonar, si no vas a bendecir, ¿de qué sirve? Desecharon a la ley de Jehová y abominaron su palabra. Yo no lo voy a hacer. Abominaron el consejo de Dios, desecharon al Señor, no lo tomaron en cuenta después de que Dios les habló. Eso es hipocresía, hermano. Oh, es tremendo. Eso es tremendo. Regresamos a Proverbios 2, versículo 15. Cuyas veredas son torcidas y sus caminos, y sus torcidos sus caminos. Será librado de la mujer extraña que se aleja y que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Esto es aplicable tanto a hombres como a mujeres, que se olvidaron del pacto que hicieron entre el matrimonio. Y no está hablando de adulterio solamente, sino está hablando, hermano, de hacer lo bueno. Un hombre que hace lo bueno, una mujer que hace lo bueno a su esposo o su esposa. Un hombre que le hace el bien y no el mal.
Por eso dice, hermano, que cuando no se hace el mal y no el bien, su casa, dice en el 18, por lo cual su casa está inclinada a la muerte. Todo se viene abajo. No hay nada de vida. Sus veredas se hacia, dice, y sus veredas se hacia la muerte. Dios mío, queridos hermanos, yo no quiero terminar fuera de Dios por maltratar a las personas, por andar de chismoso, de andar injurioso, porque así terminó el querubín, así terminaron todos aquellos que usaron su lengua, que no eran prudentes, que no eran discretos. La lengua puede matarte. La lengua puede dejarte fuera del reino de Dios, puede dejarte de la salvación de Dios, puede dejarte fuera. Aún seas el más comprometido en la iglesia. Le cierras la puerta que otros te salen. Te molesta que otros vengan a Cristo. Y no se dan cuenta que mi Señor Jesús no vino por los justos, sino ya por los pecadores, llamarlos al arrepentimiento. Mi Señor Jesús, hermano, o el Espíritu de Dios, vino, y digo que sus obras no eran perfectas. Lucas 8, 18, 9. Imagínense que venga Cristo y diga: oh Señor, vean lo que dice. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, digo también esta parábola. Dos subieron al templo a orar, uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy las gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicios a mi pecador. Os digo que se descienda a su casa justificado antes que el otro. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Decía: Señor, soy pecador. Mientras él estaba pidiéndole, diciéndole: Señor, soy un pecador, el otro estaba de pie, menospreciando al que estaba de rodillas. Confiaban en sí mismos que eran justos, confiaban en sí mismos que eran perfectos, confiaban en sí mismos que no eran pecadores, que no era un ladrón, que no era un adúltero como los demás, que eran injustos como los demás. Confiaban de que el diezmo, la ofrenda, el ir a la iglesia, el servir en la iglesia, sus obras eran perfectas. No eran perfectas. Se vino abajo todo porque menospreciaba la vida de los demás. Se fue reprobado. No le tomaron en cuenta su diezmo, su ofrenda, de que vaya a la iglesia, de que cantara, de que adorara, de que sirviera, de que hiciera talento, de que barriera, de que hiciera algo. No se lo tomaron en cuenta, sino porque menospreciaba, le hallaron en su corazón, le hallaron maldad. Y la maldad es que era injurioso. Hacía acepción de persona. Odiaba a la gente pecadora. Deseaba la muerte de la gente pecadora. Todos, dice, quien se lleguen y menosprecien la vida de los demás, no volverán ni seguirán por el camino de la vida. Sus caminos van directamente a la muerte. Van a terminar en el Seol. Una persona que desprecie la vida de los demás, su vida está torcida. De injurioso, de chismoso, le niegan los derechos, no les hablan de que hay que meternos, hay que comprometernos con el Señor. El que menosprecia la vida de otros por ser pecadores, dice, no volverá a los senderos de la vida de Dios. No volverá. Su camino es directamente al Seol, hacia la perdición. Pero así andarán por el camino, dice, pero así andas en el camino. Hermano, si andas por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán desarraigados. Ser perfecto o hacer las cosas bien es no menospreciar la vida de otros o sentirse mejor que la vida de otros.
pues no heredarán el reino de Dios, y en la tierra, dice, serán cortados, serán eliminados de la tierra. Por eso Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La versión Ausejo dice: bienaventurados los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. No van a heredar la tierra, no van a heredar el reino de Dios por sentirse mejor que los demás, porque tenían una conducta, en lugar de tener una conducta intachable, tenían una conducta malvada. Queridos hermanos, hacer el mal es tener una conducta malvada. Hacer el bien es una conducta perfecta, una conducta íntegra. Son felices aquellos que sufren con alegría por hacer lo bueno, aunque hayan recibido lo malo. Pero no se puede haber alegría. Dice que el hombre malo, cuando no se arrepiente, cuando no reconoce su mal, dice que se goza de haber hecho algo malvado. No quedarán en la tierra, no heredarán el reino celestial. Su camino es de muerte. Por eso dice Jeremías 13, versículo 19: las ciudades del Negev fueron cerradas y no hubo quien las abriese. Toda Judá fue transportada, llevada en cautiverio por toda ella. Alza vuestros ojos y ved a los que vienen del norte. ¿Dónde está el rebaño que te fue dado, tu hermosa grey? ¿Dónde está? Dice: ¿qué dirán cuando él ponga, dice, como cabeza sobre ti aquellos a quienes tú enseñaste a ser tu enemigo? Dice, a ser tus amigos. Esto está bonito, porque ¿qué dirás? ¿Qué dirás? Dice, aquellos que enseñaste a ser tus amigos. ¿Qué les vas a decir a aquellos que enseñaste a hacer el mal? ¿No te darán dolores como de mujer? Dice que estos a quienes tú, hermano, o nosotros, o yo, lo que tú quieras, te reúnes para hablar de despedazar la vida de los demás, te van a dar dolor de cabeza. Dice que van a causarte como dolores de parto. ¿No te darán dolores como mujer de parto? Si tú te juntes con alguien para despedazar la vida de otros y no tienes misericordia, no los ayudas a cambiar, y no le dices, hermanos, hermanas, estás mal, tu camino tú estás torcido, tú estás fuera de los propósitos divinos, tú no dejas de comerte a las personas, tú no dejas hablar de las personas, en ti no hay misericordia, no hay piedad, andas descubriendo y hablando la vida de los demás. ¿Usted cree que eso Dios no lo toma en cuenta? Entonces dice, ¿qué dirás cuando dice que ponga como cabeza de ti a aquellos a quienes tú enseñaste? ¿A quienes que enseñan? Dice, ¿qué dirás cuando te ponga como ejemplo de aquellos que enseñaste el mal? Si dijeras en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tus maldades fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus carcañales. Oh hermano, se descubrió tu caminar. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podrás, dice, así también podréis, le hace una pregunta, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? ¿Pueden hacer? ¿Cómo pueden hacer ustedes, dice, el bien si están acostumbrados a tener una conducta mala? ¿Cómo pueden hacer? Dice, hacer el bien cuando están habituados a hacer el mal. ¿Ustedes son de las que hacen un desplante delante de todos y no le importa? ¿Usted cree que puede hacer una persona aún delante de todos hacer el mal, un berrinche, una actitud infantil, una actitud inmadura? ¿Hacer el bien? Dice no, porque la palabra habituado significa que estás acostumbrado a hacer desplantes, estás acostumbrado a hacer berrinches, estás acostumbrado, dice que tu lengua ha acostumbrado a hacer el mal, un mal comportamiento, a tener un mal comportamiento.
Dice, ¿quién te enseñó esa enseñanza? Eso significa habituados. Estás acostumbrado a tener un pésimo comportamiento, a hacer gestos, a hacer desprecio con tu cara. Estás acostumbrado a injuriar. Estás acostumbrado a ser chismoso, criticón, a revelar la vida de los demás. Dice, podrás hacer el bien cuando estás acostumbrado a hacer el mal. Dice, por lo tanto yo esparciré el viento del desierto como tamo que pasa. Esta es su suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Yo pues descubriré también. Oh, hermano, esto está tremendo. Yo después, usted descubre la vida de otros, Él va a descubrir la tuya. ¿Por qué crees que Dios puso de ejemplo? ¿Por qué crees que Dios puso de ejemplo al querubín? ¿Por qué crees que puso de ejemplo a la reina Vasti? Dice, yo después descubriré también tus faltas dentro de tu rostro y se manifestará tu ignominia, tus adulterios, tus relinchos, tu maldad de tu fornicación sobre tus collados en el campo de vi tus abominaciones, ay de ti Jerusalén, no serás al fin limpia por cuanto tardaste tú en purificarte. No serás limpia por cuanto tardaste tú en purificarte. Oh hermano, dice, porque te olvidaste de mí, confiaste en tu mentira. Yo pues descubriré también tus faltas delante de tu rostro y manifestará tu ignominia. Yo manifestaré al querubín, dice, por cuanto eras perfecto, hasta que se halló la maldad de ti. Entonces dice, te puse delante de los ojos de los demás. Mira, usted hoy juzga la vida. La palabra ignominia significa deshonor, descrédito, de quien ha perdido el respeto a los demás por causa de una acción vergonzosa. ¿Qué significa ignominia? Ignominia significa deshonra. Eso está tremendo, hermano, porque si usted es una persona que habla mal de los demás, le gusta criticar a los demás, pues sí, la mujer o el hombre. El hombre chismoso, la mujer chismosa, o los que están haciéndole mal a los demás, hacen acepción de personas. Dice que va a ser que la persona, o el hombre y la mujer, no se sepan comportar cuando estén con su esposo, cuando estén con su esposa. Y lo verá todo el mundo. Usted trata mal a los demás, te van a poner como ejemplo, van a evidenciar delante de todos que no eres una buena persona. Porque lo que se hace en oculto, Dios lo manifestará en público. Si tú dices, hablas y revelas la vida de los demás, yo revelaré la tuya delante de los demás, tu conducta malvada. Voy a revelar que la mujer no honra a su esposo. Es una mujer necia, es una mujer imprudente, es una mujer rencillosa, lo voy a evidenciar delante de los demás. Lo mismo pasa con el varón. Si el hombre, queridos hermanos, siempre está criticando la vida de los otros varones, siempre está mostrándose, tratando de hermano de creerse mejor que los demás. Dice que a él lo van a evidenciar que es una persona irresponsable, una persona que no provee, una persona que le hace mal a su propia familia. Yo descubriré también entonces tus faltas, dice. Descubriré que tú también haces el mal. Usted descubre la vida de otros, te van a demostrar que tú también eres una persona malvada. Usted también es una persona. Dice, ¿cómo puedes hacer el bien cuando estás acostumbrado a hacer el mal? Dice que tienes una lengua de discípulo, una lengua instruida por el mal.
¿Cómo una mujer puede hablar, cómo un hombre puede hablar de respeto, de honor, delante de salvación de los demás si quieres? Si en veces no te importa la salvación de los demás. ¿Cómo puede ser eso? Si dijeras en tu corazón, ¿por qué me ha venido todo esto? Dice, por la enormidad de tu maldad. Es enorme la maldad, es enorme el mal comportamiento, es enorme la mala conducta que fueron descubiertas, fueron desnudadas, que tienes un pésimo caminar, que tienes un camino torcido. Porque la salvación, queridos hermanos, es tener misericordia. Le enseñaré a tus amigos que no eres buena persona. Dice que quedamos como ejemplo. Aún el malvado dice que lo puso como ejemplo. De que decimos, hermano, descubrimos la vida de los demás, atacamos la vida de los demás, pero dijo el Señor, yo descubriré también la tuya y te pondré como ejemplo. Al querubín lo pusieron como ejemplo. Le mostraré a todos que no honras, que has perdido, dice, de ignominia. La palabra ignominia dice, les mostraré a todos que tú has perdido el respeto hacia los demás, que no tienes vergüenza. Eso dice la palabra ignominia. Les mostraré que no sabes respetar. Les mostraré que no sabes honrar. Les mostraré que no tienes respeto por nada, que no respetas a tu esposo, no respetas la autoridad de Cristo. Les mostraré que tú eres malvado. Fueron cortados de entre la tierra. Fueron cortados, fueron desechados. Queridos hermanos, ¿qué tan importante es la salvación y de no desviarnos nosotros de ser malvados, de caminar torcidamente, aún estando dentro del camino de Dios? Usted descubre la vida de los demás y está dale y dale con la vida de los demás. Ni cuenta te vas a dar cuando le faltes al respeto a tu esposo, cuando violes las leyes de Dios, porque Dios te está evidenciando que tú también eres un hombre, eres una mujer, que eres peor que el otro. Por eso, ser perfecto, hermano, es cuidar de que tu vida se sienta mejor que los demás. Te va a evidenciar que en realidad el hombre puede decir mil cosas que es perfecto, pero la boca lo denunció. Una persona que se goza de hacer el mal es aquella que no se arrepiente de ella. No será hallada. Le torcieron todo aquel que le tuerce y no ayuda a otros a buscar a Cristo, a meterse a Cristo, él también se la van a cerrar. Dice que no heredó el reino de los cielos, no heredó la tierra. Él le negó, ella le negó la presencia, que no tiene derecho a volver a las cosas de Dios, que no tiene derecho a recibir bendición de parte de Dios. Oh, hermano, a él no heredó el reino de Dios, no heredó la tierra de Dios. Todo lo que nosotros le hagamos a los demás, Dios no los va a hacer a nosotros. Trata como quieres que te traten. Por eso, hermano, hay que humillarse delante de Dios y decir: Señor, sé propicio a mi pecador. Me arrepiento, Señor, de mis pecados, de mi mal actuar. Perdóname, Señor, por juzgar la vida de los demás, por condenar la vida de los demás. Perdóname, Señor, decir: Señor, porque no soy buena persona. No finjas ser una buena esposa cuando no lo eres.
No finjas ser un buen esposo cuando no lo eres. No hablas de la palabra, no te conduces conforme a la palabra, porque hay que traducir bien esa palabra, buena persona, buen esposo, buena esposa, hay que traducirlo bien para no decir, bien, te lo dije. No, hay que traducirlo bien. ¿Qué es maldad? Maldades que no le dan paz, siempre están recordándole la vida. Hermano, eso es algo habituado. ¿Quién les está enseñando tanta maldad? La serpiente. Todo lo que hagamos nosotros en la tierra y delante de los hermanos, Dios también nos los va a hacer a nosotros. Así que procura, queridos hermanos, habilitarte en el bien, en mirar en tu vida y no la vida de los demás. Dice que su camino era hacia el Seol, por su cual su causa estaba inclinada hacia la muerte, no hacia la vida, hacia la muerte. Y sus veredas están directas hacia los muertos, no hacia los vivos. Profesaban ser cristianos, pero todas sus obras estaban muertas. Afirma todas las cosas que están con morir porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Por lo tanto, acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Arrepiéntete. Para ser salvo se necesita mirar no a nosotros mismos, y Dios salvará la vida de los demás. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, en este camino, porque hay muchos cristianos que no son perfectos. Hay muchos cristianos que se creen perfectos. Perfectos no lo somos, solo Dios lo determina. Pero es muy delicado creerse perfecto. Gracias a Dios, ¿puedes darle gracias a Dios en esta mañana que no pecas? ¿Le puedes dar gracias a Dios que no pecas? O decir como hizo este hombre, Señor, no quería alzar los ojos al cielo, sino se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mi pecador. Perdóname, Padre. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mi conducta, de mi forma de ser. Ponte a cuentas con el Señor. Trata como quieres que te trate. Porque le dijo el Señor, ¿cómo pueden hacer ustedes el bien si están habituados a hacer el mal? ¿Cómo pueden? Le voy a enseñar a tus amigos lo que realmente eres por dentro. Le voy a enseñar verdaderamente, te pondré como ejemplo de que te olvidas, Dios, que tú no pones por obra la palabra, que tú desechas la palabra. Es tremendo eso, hermano. Yo te descubriré y manifestaré tu ignominia. Manifestaré que tú no eres una persona que honras. Manifestaré que eres una persona irrespetuosa. Manifestaré que no eres una persona que tiene temor. Tus faltas, tus cosas espirituales, las voy a manifestar también. Y demuestra, dice, ay de ti, Jerusalén, no serás al fin limpia. ¿Cuánto tardaste tú en purificarte? Demostraré que no eres limpio de corazón. Demostraré que no eres puro de corazón. Demostraré que no te estás consagrando, que no te estás santificando. Oh bendito Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y volvamos a la casa de Dios a ponernos a cuenta. Eso es salvación, hermano. Salvación es hacer lo bueno y no lo malo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Que te ayude, hermano. No dejes que otro te enseñe. No te enseñen a hacer el mal. No te enseñen a mirar la vida de los demás. Que Dios te enseñe a mirar tu vida primeramente. Arrepiéntete. Y Dios te ayude, Dios nos ayude a caminar y haciendo lo correcto. Tú descubres, hablas y te deleitas en la vida de los demás, te lo van a hacer a ti. Tarde o temprano, sin darte cuenta, te mostrarás como una persona sin respeto, sin educación, ignorancia. Es una deshonra, de mal comportamiento, de mal conducta, de mal gesto, que haces berrinche. Dice, tus relinchos, tus berrinchitos, tus infanticidios, tu
carácter pésimo lo voy a descubrir. No eres maduro, no eres firme. Pongámonos a cuenta, pidámosles a Dios que para hacer el bien hay que dejar de estar acostumbrado a tener comportamientos inadecuados, conductas inadecuadas, reacciones inadecuadas, que no van de acuerdo ni tan siquiera a la edad. Que Dios te guarde, Dios te bendiga. Hermano, mañana es domingo. Les esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana, hermano, para darle el culto a nuestro Dios. Mañana es Santa Cena. Quedan todos completamente invitados a la Santa Cena del Señor. Ponernos a cuenta para que nuestras obras vayan de acuerdo a la bendita palabra de Dios. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, y gracias por su tiempo a todos los que estuvieron en esta mañana y los que nos van a escuchar. Que Dios los bendiga.